Buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de Noticias Caracol del mediodía fin de semana. Luego que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto de aumento del salario mínimo para el 2026, iniciará una nueva mesa de concertación convocada por el gobierno a la que ya confirmaron su asistencia los empresarios. Alejandra, en las calles son varias las dudas que tienen los cerca de 2.500.000 colombianos que reciben este ingreso y por eso en minutos hablaremos con expertos sobre lo que viene para ellos y para las empresas. Pero iniciamos con María Fernanda Tarazona. María Fernanda, ¿qué detalles se tienen de esta mesa de concertación? Buenas tardes. Catalina y Alejandra, buenas tardes. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha dicho que esta mesa de concertación tendrá como fecha el próximo lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana. Allá se reunirán empresarios, trabajadores y el gobierno nacional para buscar esa cifra del aumento del salario mínimo para este año, luego de la decisión del Consejo de Estado. Decir que FENALCO en esta oportunidad lo que ha manifestado es que va a participar de esta mesa de concertación y que incluso lo que nos dicen algunos de los empresarios es que van a ir con una cifra, ese 7.2% que habían dicho en la reunión de diciembre pasado, pero que se tuvo en cuenta y que finalmente el gobierno nacional no adoptó, sino que fue más en línea con lo que estaban buscando los trabajadores. De otro lado, mencionar que desde el sector empresarial lo que se ha dicho a propósito de esta decisión del Consejo de Estado es que muchos de ellos van a permanecer en ese incremento del salario mínimo, que con el auxilio de transporte hoy está por los 2 millones de pesos. Los empresarios ya hacen cuentas con nóminas, presupuestos y proyecciones tras la decisión del Consejo de Estado. Muchos dicen que mantendrán el aumento que con el auxilio de transporte quedó en 2 millones de pesos. Bueno, algunos dicen que la van a mantener, otros están esperando cuál va a ser ese nuevo decreto para mirar qué se hace. Lo que pasa es que si ya yo tengo un contrato por el salario mínimo como fue decretado, es muy difícil que yo pueda decirle al empleado mañana, y por ley no se puede. Los trabajadores no pueden pagar los platos rotos de ese error del gobierno. Entonces, por eso, digamos, mantenemos la crítica alrededor de la decisión, pero sí creemos que hay que hacer el esfuerzo por mantener el salario definido en el mes de diciembre. Nosotros lo primero es que vamos a mantener el 23, suceda lo que suceda. Es que es una noticia que ya leímos a nuestros empleados. Realmente tenemos un 10% de nuestro personal con salario mínimo y vamos a mantener ese valor del 23%. En Colombia, 2.4 millones de personas devengan el salario mínimo. Para ellas, esta discusión se traduce directamente en el ingreso de sus hogares de cara a la mesa de concertación convocada para el gobierno el próximo lunes. Los empresarios anticipan que mantendrán su propuesta de un aumento que no supere el 7% para futuras contrataciones basadas en inflación y productividad. Ahorita vamos a mirar dentro del diálogo, digamos, cuál inflación se va a tomar realmente como variable para fijar el salario mínimo. Entonces nosotros, pues lo lógico hoy sería unir factor de productividad con inflación. Eso nos da el 7.2. Por ahora llevaremos a la mesa la fórmula que nosotros tuvimos inicialmente. El reloj ya comenzó a correr. El gobierno tiene por ahora 8 días para expedir un nuevo decreto con una cifra revisada. Las conversaciones iniciarán este lunes a las 10 de la mañana. Entre tanto, en Bucaramanga, pequeñas empresas están a la expectativa de lo que va a pasar. Esperan que se pueda negociar un incremento que permita sostener las nóminas. Raúl Julián Serrano es un empresario de la manufactura en Bucaramanga. Su fábrica de calzado cuenta con cerca de 50 empleados a quienes ya les hizo el incremento al salario mínimo correspondiente a este año. Él se ajustó para poder seguir manteniendo la nómina. Ha sido muy difícil volver a costear los productos que fabricamos con este incremento tan alto del salario mínimo. Nosotros queremos que todas las personas que nos colaboran ganen bien, estén bien, pero creo que es un incremento bastante alto. Él hizo sumas y restas, ajustó el presupuesto y hasta las horas de trabajo para sus empleados. Creo que este aumento del salario mínimo, en lugar de incentivar nuevos puestos de trabajo, nos está haciendo pensar en eliminar. Una situación similar vive Miguel García, el propietario de una empresa de consultoría. Sin embargo, en su caso, él tuvo que reducir la nómina.
Yo siempre he pensado de que si yo tengo 50 pesos, compro mercado con 50 pesos, y si el mercado sube, tengo que prescindir de no llevar algunas cositas. Tras la suspensión del decreto que fijó en 23% el aumento del salario mínimo, los empresarios ven en esto una oportunidad para que gremios y gobierno planteen un incremento que se ajuste a la realidad económica del país. Está bien que suban el salario mínimo porque la gente necesita comer y bueno, y la situación como está, pues se necesita que los incrementos, pero que sea equitativo. Hagan nuevas mesas de trabajo con las personas que son las precisamente indicadas para sacar esos indicadores y sobre todo con los gremios económicos, que sea justo para los trabajadores y justo para las empresas. Mientras se define el futuro del decreto, empresarios en Bucaramanga esperan que haya una negociación que beneficie tanto a los trabajadores y a las empresas. Muy bien, pero el eje central de esta determinación del Consejo de Estado, en donde pide al gobierno, o más bien en donde le exige al gobierno un nuevo decreto transitorio que determine el porcentaje del aumento del salario mínimo para este año, es precisamente reajustar este salario bajo los parámetros que fija la ley. Es que cuando el gobierno emita ese decreto es que se suspende el aumento que hizo el gobierno nacional para este año 2026. El Consejo de Estado no pide que disminuya o aumente, pero sí que el gobierno justifique o argumente muy bien esa determinación. ¿Pero por qué razón pide esto este alto tribunal? Lo que busca el Consejo de Estado es que se cumpla con los requisitos de la Constitución y la ley, y por esa razón el gobierno nacional debe tener en cuenta 9 criterios para fijar ese nuevo decreto provisional, entre los que se destacan los siguientes: la inflación, que se ubicó para el año anterior en un 5.1%, también la productividad certificada del año 2025 ubicada en 0.9%, y el crecimiento del Producto Interno Bruto, que cerró el trimestre anterior en 3,6%. Pero ¿esto cómo afecta a los trabajadores? Pues justamente de la mano de Diego Valdivieso, profesor investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, vamos a estar resolviendo todas estas dudas. Aquí justamente llega una pregunta desde Cali. ¿Qué va a pasar con el pago de mi quincena el próximo 28 de febrero? ¿Van a pagar menos? Doctor, adelante. ¿Qué va a pasar con el pago de esa próxima quincena? Catalina, un gusto saludarte, y a propósito de la pregunta, lo primero que hay que advertir es que la decisión del Consejo de Estado y lo mismo el futuro decreto que expida el Gobierno Nacional no tiene efectos retroactivos, lo que quiere decir que los salarios que se van causando diariamente se mantendrán en la cifra que actualmente está vigente hasta que se produzca un nuevo decreto, de tal forma que no debería producirse una afectación en los salarios de los trabajadores hasta tanto no se produzca una nueva decisión por parte del gobierno en el marco del decreto exigido, y por lo tanto no se advertiría una afectación de la nómina. Es decir, profesor, recordemos que el Consejo de Estado le dio al gobierno un plazo como tal de 8 días para expedir ese nuevo decreto. Si de aquí a 8 días no se ha emitido ese nuevo decreto, los colombianos en su próxima quincena van a continuar recibiendo, por decirlo así, esta cifra: 1.750.905 pesos más el subsidio de transporte. Es correcto, pero además hay que aclarar que incluso así se expida un nuevo decreto que haga una variación de la cifra, los días de salario que han recorrido en el mes de febrero e incluido los días hasta la fecha de expedición del nuevo decreto no van a tener afectación y serán siendo reconocidos en la cifra actualmente vigente. Profesor, ¿y qué va a pasar en el caso en que ese nuevo decreto fije un porcentaje, por decirlo así, menor del que ya estaba fijado, es decir, menor al 23,7%? ¿Se van a reducir los salarios? ¿Se podrían reducir los salarios de los trabajadores? Bueno, se abre un debate constitucional bien interesante. Lo primero que habría que diferenciar es entre los trabajadores que estaban vinculados de manera previa a la fecha de esta nueva cifra y los trabajadores que se vinculen con posterioridad. Digamos que los que se vinculen con posterioridad no surge ningún tipo de debate o discusión, pero en relación con los anteriores la pregunta sería si el salario mínimo que estuvo vigente desde el 1 de enero constituye un derecho adquirido. Yo tendría la aproximación de decir que no, digamos que el salario mínimo es de definición legal, no emana de las disposiciones
de las partes, sino del acto que deriva la definición misma del salario mínimo legal, razón por la cual, en caso que se llegara a generar una cifra de salario mínimo legal diferente en cualquier proporción a la que estaba previamente definida, pues esa cifra impactaría tanto a antiguos como a nuevos trabajadores que devengaran la noción de salario mínimo legal definido legalmente. Profesor, hablemos ahora muy rápidamente de los ítems que se incrementan con base en el salario mínimo. Y es que cuando se aumenta este salario, no solo sube ese ingreso, también hay otros productos y servicios cuyo valor está atado a ese salario, como por ejemplo los aportes a la seguridad social, las multas y las sanciones, la vivienda y también algunos servicios públicos, entre otros. Esta es otra duda que nos llega desde Medellín. Se mantiene el incremento en el aporte a salud y pensión. ¿Se va a mantener el incremento? Bueno, ahí decimos en derecho que la suerte de lo principal marca la suerte de lo subsidiario. Y en ese sentido, en la medida en que existen algunos indicadores que tienen una regla de ajuste sujeta precisamente al indicador del salario mínimo legal, pues si esto llegara a generar una variación o este variara, igualmente se produciría el mismo efecto en los demás ítems que están atados al factor incremental del salario mínimo legal. Simplemente le hago la claridad al televidente que el aporte a salud y el aporte a pensiones no es que haya variado con la cifra del salario mínimo legal. Lo que pasa es que el aporte a salud y el aporte a pensiones se cotiza con base en el salario que el trabajador devenga, de tal forma que si existe una variación en el salario que el trabajador devenga, pues existirá igualmente una variación en el aporte finalmente que se consolida. Y finalmente, profesor, también nos llega la siguiente pregunta desde Barranquilla. Escuchemos. ¿Cambia el monto del auxilio de transporte? Bien, Catalina, sobre ese punto particular, recordar que cuando se produce la definición del salario mínimo legal, esto se da en un acto administrativo y de manera paralela se produce otro acto administrativo que define el auxilio de transporte. Del que estamos hablando y que ha generado la noticia es el acto administrativo del salario mínimo legal. Que valga la pena decirlo, tú ya lo mencionaste, Catalina, al inicio, que el Consejo de Estado no se pronuncia sobre la cifra, él no está haciendo un juicio de valor sobre la cifra, sino está haciendo un juicio sobre el procedimiento y la forma como el Gobierno Nacional construyó el acto administrativo. Pero todo este debate técnico-jurídico en relación con la forma, con las motivaciones del acto administrativo, no con la cifra, insisto, está en el marco del decreto del salario mínimo legal, no en el marco del decreto del auxilio de transporte, razón por la cual en este momento la definición del auxilio de transporte está por fuera del debate que se está generando y no existe ninguna afectación, ni suspensión, ni discusión sobre el mismo. Muy bien, profesor. Este ítem queda por fuera del debate. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias, Catalina, a ti, a los televidentes y nos vemos en una próxima ocasión.